Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar. Muy buenas tardes nuevamente con todos. Buenas tardes también, Chancahuana, Munive, eh, ya, Ramos y todos pues los chicos y chicas del aula de cuarto pre-1. ¿Qué tal, pues, jóvenes? ¿Ya? ¿Qué tal, Bramon, Inciso? Muy bien, vamos a iniciar las clases de hoy. Hoy hablaremos sobre la Guerra Fría, ¿ya? La Guerra Fría. Tenemos que entender qué es esto de la Guerra Fría, cuándo se dio, entre quiénes se dio, qué características tuvo. Tenemos que estudiar, pues, qué es lo que fue del mundo poco después de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, entonces, avancemos. La Guerra Fría. Ahí está. A ver, lo primero que tenemos que tener claro, muchachos, en este tema, es que la Guerra Fría no fue una guerra. ¿Ya? La Guerra Fría no fue una guerra de verdad. Se le llama Guerra Fría, pero no fue una guerra como la Segunda Guerra Mundial o la Primera. ¿Ya? Así es, la Guerra Fría no fue la Tercera Guerra Mundial. Por ahí hay historiadores que pues sí lo consideran, ¿no? Pero solo son opiniones, ¿no? La Guerra Fría no fue una guerra. ¿Pudo haberse convertido en una guerra? Sí, pero no fue. ¿Ya? Entonces lo que vamos a plantear nosotros es que la Guerra Fría fue un periodo en la historia del mundo. Un periodo desde 1945 hasta 1991. La Guerra Fría duró, como puedes ver, 46 años. 50 ya, ¿no? Redondeando. Empezó la Guerra Fría en 1945, ¿ah? Un año, pues, recordado en la historia, porque en ese año finalizó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con las derrotas de Alemania y de Japón. Así que con el fin de la Segunda Guerra Mundial se inició la Guerra Fría. ¿Hasta cuándo dura este periodo? Hasta el 91. ¿Y qué pasó en el año de 1991? Pues uno de los rivales en esta Guerra Fría se cayó a pedazos, literalmente, ¿no? Se desintegró, perdió su rango de superpotencia. Me refiero a la Unión Soviética. Estudiaremos, ¿no? De acá, ¿no? Varias semanas, la desintegración de la Unión Soviética. Con esto, que se concretó en 1991, pues llegó a su fin la Guerra Fría. Hoy pues ya no vivimos en una Guerra Fría, ya la Guerra Fría terminó. Yo cuando nací, cuando era niño, pues vivía durante la Guerra Fría, ¿no? Ustedes no, ustedes nacieron ya en un periodo post-Guerra Fría, ¿no? Después de la Guerra Fría. Y no queremos pues que vuelva a darse una Guerra Fría porque en esos años la gente vivía con temor, ¿no? Con temor a que estalle la Tercera Guerra Mundial. Muy bien, vamos a colocar entonces un concepto de la Guerra Fría. Decimos que la Guerra Fría fue un periodo de fuerte tensión entre dos grandes países. Estos países fueron los que mejor salieron de la Segunda Guerra Mundial, los que demostraron mayor poder durante la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos, por supuesto, a Estados Unidos de América y a la Unión Soviética. Ahí están. Estos dos quedaron tan por encima del resto que por más que digamos que Inglaterra era una potencia, en efecto, era una potencia, igual Francia, ¿ya? Pero como ellos estaban muy por encima de Inglaterra o de Francia o de cualquier otro ya en este momento, a estos dos, como la historia los recuerda, como las superpotencias.
¿ya? Se le agrega la palabra super, pues para decir, ¿no? Oh, ¿no? Qué superiores eran ellos, pues superpotencias, ¿ya? Solo en la Guerra Fría hablamos de dos superpotencias. En el pasado, pues no hemos usado este término, ¿no? Creemos pues exagerado, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Estados Unidos de América y la Unión Soviética. ¿Por qué llamarle super? A ver, miren, la Unión Soviética llegó a tener el poder de destruir el mundo entero, con todas las armas nucleares que llegó a crear. Estados Unidos llegó a tener el poder para destruir el mundo varias veces. Entonces, pues, llamarle super como que ya sí corresponde, ¿no? Sí corresponde, ¿ya? Entonces tenemos países normales, hay potencias y hay superpotencias. Actualmente se considera que Estados Unidos sigue siendo una superpotencia. Se discute si Rusia lo es o si China ha llegado a convertirse en una superpotencia en nuestro tiempo. Eso se discute, ¿no? Pero que Estados Unidos sigue siendo una superpotencia, como lo fue en la Guerra Fría, eso pues sí se acepta. Muy bien, en ese tiempo habían dos superpotencias, casi del mismo poder, ¿ya? Entre ellos se vivió una fuerte tensión. A esa tensión, a esos años de fuerte tensión, le llamamos Guerra Fría, ¿ya? Ah, profesor, o sea que la Unión Soviética y Estados Unidos se enfrentaron en una guerra. Ah, ¿se enfrentaron en una guerra? Pues no, ¿ya? Más bien, lo que no se dio entre ellos, lo que siempre se pensó que iba a pasar entre ellos, era una guerra, pero nunca se pelearon. La guerra que no está en la historia, la guerra que faltó, fue la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Inclusive hasta ahora, Estados Unidos es rival de Rusia, pero hasta ahora no se han enfrentado. No lo han hecho, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo le llamamos a esta situación en que hay dos superpotencias y son enemigos? Y cada uno tiene un montón de países que les apoyan, ¿ya? Se odian, tienen muchos motivos para querer que el otro caiga, ¿ya? Pero no llegan a enfrentarse militarmente, no llega a haber una guerra entre ellos. Entonces, a esa situación, ¿ya? Esa situación, claro, es un conflicto, pero sin que se maten, sin que se disparen. Pues a esa situación le llamamos Guerra Fría. Guerra Fría, ¿ya? Ustedes no creo que tengan gente, pues, a quien odien, no creo que haya gente que los odien a ustedes, pero imaginando que sí lo existe, imagínate que lo sientan a ustedes dos juntos, ¿ya? No quieres verlo, no quieres hablar con esa persona, quisieras darle un golpe, una cachetada, quisieras, ¿ya? Le puedes decir palabras no ofensivas, pero nunca usan la violencia física uno contra otro, porque tal vez pues serían castigados los dos, no sé, si están en el colegio tal vez. Entonces, algo así es la Guerra Fría. Es un estado de tensión, ¿ya? De tensión, ¿ya? Así es. ¿Alguna vez has estado caminando y alguien se te para justo frente a ti? Te impide seguir avanzando, te pone el pecho, ¿no? Te pechea, como decimos, ¿no? En el Perú, ¿no? ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? Pues, a ver, ¿qué vas a hacer? Y, y por más tensión que tienes, no haces nada. Él tampoco, ¿no? Pues ahí hay una guerra fría, ¿no? Una situación de fuerte tensión, pero que no se convierte en una pelea de verdad. Entonces, como esto fue lo que se vivía en esos años, la prensa utilizó este término. Sabes que los periodistas llegan a crear determinados nombres, ¿no? Le ponen apodo a todos, pues. Le llamaron Guerra Fría a esto. Y así ha quedado, pues, en la historia. ¿Ya?
Eh, ya, claro, así es, Estados Unidos esperaba los errores de la Unión Soviética, errores de Estados Unidos, pero pues era difícil, ¿no? Era muy difícil que uno saque gran ventaja sobre el otro. Eran potencias casi del mismo poder. Digo casi porque, digamos que considero que Estados Unidos estaba un poco por delante de la Unión Soviética, pero ese poco de ventaja de Estados Unidos no le aseguraba una victoria si se enfrentaba a, a la Unión Soviética, ¿ya? Justamente era una situación casi de empate entre ellos a lo largo de estos 40 y tantos años. ¿Cómo es que va a acabar la Guerra Fría? Cuando una de las dos superpotencias deje de ser super, es decir, pierda su poder, y el otro va a seguir manteniendo su poder, y así acaba la Guerra Fría, cuando entra en crisis y desaparece la Unión Soviética. El gigante que se cayó fue la Unión Soviética. Estados Unidos sigue siendo un gigante hasta el día de hoy. Muy bien. Y esto no solo era un problema entre ellos. El mundo llegó a partirse en dos, no literalmente, ¿no? Sino que una gran parte de los países apoyaron a la Unión Soviética y otra gran parte apoyó a los Estados Unidos. ¿Ya? ¿A quién apoyó Perú? ¿Con quién estaba Perú? Creo que es obvio, ¿no? ¿Con quién estaba? Estados Claro, Unidos. por supuesto, con Estados Unidos, ¿no? Así es. Si hasta ahora, así es Unive, ¿no? Así es espíritu. Si hasta ahora, pues los chicos salen con sus polos, ¿no? Con la bandera de la Unión Soviética, o, ¿no? Compran, pues, todo lo que tenga que ver con los superhéroes de Estados Unidos, ¿no? Pues queremos pasear por New York, ¿no? Vemos dólares y nos emocionamos con este billete verde, ¿no? En cambio, pues, ¿quién llevaba, ¿no? La bandera de la Unión Soviética? Bueno, habían quienes, los que compartían la misma ideología, ¿no? La misma ideología. Pero pues el Perú era mayormente capitalista y se identificaba con Estados Unidos. Bien, entonces tenemos Sendero Luminoso, sí, Sendero Luminoso es correcto, aunque Sendero Luminoso más se identificó con China Popular, con la China de Mao Zedong. Con la Unión Soviética tomó su símbolo, ¿no? La olla y el martillo. Pero con el país con quien más se identificó era con China Popular. A ver, eh, exacto, Heredia, así es, así es. Ese empate fue en los 50, 60, 70, pero ya en los 80 ya no podemos hablar de empate. Estados Unidos sacó ventaja. En efecto, ¿no? Así es, ¿ya? De los 70, claro, se podía ver ya una iniciándose la ventaja, ¿no? Así es. Justamente el esfuerzo de la Unión Soviética fue mantener el empate con los Estados Unidos, todo el tiempo que sea, porque si ya no podía estar a su altura, la Guerra Fría iba a terminar y podía darse una guerra, porque si tú respetas al otro, a tu rival, porque tiene tu misma fuerza, pero si ves que ahora se está debilitando y tú sigues siendo muy fuerte, pues puedes llegar a enfrentarlo, ¿no? Eh, Bien, esto no llegó a darse, ya que la Unión Soviética desapareció y su ideología, pues, fue abandonada en gran parte, no totalmente, ¿ya? Pero fueron muchos años, pues, de Guerra Fría. Así que no creas que solamente hoy vamos a hablar de Guerra Fría. En los temas que siguen, pues, seguiremos hablando de la Guerra Fría, ¿ya? Así es, hablaremos, pues, de las guerras de Corea, la Revolución China, Cubana, la descolonización, hablaremos de varios temas, y todos esos temas, todos esos ya procesos históricos se desarrollaron dentro de la Guerra Fría. Muy bien. Ahora, en vez de llamarle Guerra Fría, hay otra manera también de conocerle.
mundo bipolar. Le llaman así, mundo bipolar. ¿Ya? Entonces acá, tranquilamente, el título pudo haber sido mundo bipolar. ¿Y por qué bipolar? Bi, como sabemos, significa dos. Bipolar. Ocurre que en este tiempo el mundo tenía dos centros, ¿sí? Habían dos gigantes que rivalizaban. Ya sabemos qué países eran, ¿no? Una parte del mundo tenía como centro, eh, pues, Estados Unidos, Washington, la Casa Blanca, donde estaba el presidente de Estados Unidos. La otra parte del mundo tenía como centro a la Unión Soviética, a Moscú, al Kremlin, ¿no? El palacio donde estaba el gobernante de la Unión Soviética. Así que teníamos dos centros en el mundo, ¿no? ¿Ya? Washington, D.C. y pues Moscú, ¿no? ¿Ya? Y los demás, pues, seguían, ¿no? Lo que se decía desde allí, ¿no? Así que un mundo dividido en dos, un mundo con dos superpotencias, es lo que nos dice este término de mundo bipolar. Mundo bipolar. Muy bien. Hay quienes plantean que estamos por entrar a un nuevo mundo bipolar. Hay quienes plantean hoy que estamos por entrar a una nueva, tal vez, guerra fría. ¿Así? ¿Entre quiénes? Entre Estados Unidos, por supuesto, y probablemente China. China, con todo el desarrollo que China ha tenido y sigue teniendo, pues, ¿no? Actualmente. Esperemos, pues, que si hay una nueva guerra fría en este siglo XXI, pues, ya no sea tan, digamos, terrible, ¿no? Como fue la del siglo XX, ¿no? Esperemos que no, que ya hemos aprendido a convivir, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Muy bien. Listo, entonces ahí está, tenemos una caricatura aquí para representar la Guerra Fría, ¿no? Ya, si les pongo así caricaturas como esta en una pregunta, ¿qué representa esto? Ah, pues la Guerra Fría. ¿Se están agarrando golpes? ¿Se están disparando uno a otro? No, pero sí hay rivalidad entre ellos. Mira la mirada, pues, ¿no? De cólera. En el Perú hay una mini Guerra Fría. ¿Ya? Bueno, puede ser, ¿no? Porque la Guerra Fría se dio entre aquellos que tenían ideas liberales y aquellos que tenían ideas socialistas. Y en el Perú es lo que se está discutiendo en estos momentos, ¿no? No, que Cerrón es socialista, que, ¿no? Los empresarios liberales, pues, eh, ya, eso era lo común en la Guerra Fría. Es lo común. Había unas disputas ideológicas tremendas en ese tiempo, ¿no? ¿Ya? Así está. En Estados Unidos, pues a todo aquel que era, ¿no? Que pensaban que era socialista o comunista, lo perseguían. En la Unión Soviética, pues si tú, ¿no? Tenías ideas liberales o capitalistas, pues te mataban, ¿no? Te mandaban hasta a las cárceles que habían allá, ¿no? Era un tiempo donde la ideología se vivía con mucha fuerza, ¿no? En cambio ahora, pues las ideologías como que ya no tienen la fuerza de antes, ¿no? Como que la gente ya no cree en ideologías, ¿no? Cree que todas las ideologías terminan fracasando, ¿no? Que al final, pues no, son solo ideas, ¿no? Que en la realidad no se pueden, este, digamos, aplicar como se piensa. En la caricatura aparece Tío Sam, Estados Unidos, y este oso que va a representar a Rusia o la Unión Soviética. ¿Ya? Si ven un oso así, la Unión Soviética. Además que tiene pues como polo la bandera de la Unión Soviética. Y el otro pues tiene su sombrero con los colores, ¿no? De la bandera de Estados Unidos, ¿no? Y cada quien está colocando fichas en el lugar donde quiere pues tener influencias, ¿no? Muy bien, si se agarraran a golpes ya no sería pues guerra fría, ¿no? Sería ya una guerra de verdad. Así es, justamente le llamaron Guerra Fría porque no era una guerra de verdad, no era una guerra caliente, ya, con bombardeos, con bomba atómica, ¿no? Que irradia tanto calor. Como no era una guerra caliente, le llamaron Guerra Fría.
Guerra Fría. Muy bien. Origen. A ver, consideramos que el origen de la Guerra Fría fue una reunión, la conferencia de Yalta. Yalta queda en, bueno, en ese tiempo en la Unión Soviética. Actualmente ha vuelto a pertenecer a Rusia Yalta. Yalta es una península en el Mar Negro. En ese lugar, en febrero de 1945, se reunieron tres personas que ustedes ya los conocen, porque esto lo hemos visto en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Se reunieron en Yalta Stalin, Roosevelt y Churchill, ¿sí? Los gobernantes de la Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, como ya la guerra estaba por acabar, estamos en febrero del 45, falta poco para que Alemania sea derrotada y Japón también, pues se reunieron para coordinar el ataque final. Pero como ellos ya estaban seguros de la victoria, ya Alemania ya pronto va a caer, Japón va a caer también. Entonces, más que la guerra, ahora estaban preocupados por ¿y qué pasa después de la guerra? Porque por ahora eran aliados la Unión Soviética con Estados Unidos y con Inglaterra. Eran aliados porque tenían enemigos en común, la Alemania nazi y Japón. Pero como ellos ya iban a ser derrotados, ¿qué iba a pasar con estos? Con Estados Unidos y con la Unión Soviética. La alianza se iba a terminar rompiendo, ¿ya? Y bueno, cada uno de ellos quería tener pues el control de la mayor parte posible del mundo, ¿no? Así que en esa reunión se dieron discusiones entre ellos, porque Roosevelt y Churchill eran gobernantes de países capitalistas y Stalin era el gobernante pues de la Unión Soviética, un país socialista o comunista, ¿no? Y entre socialistas y capitalistas pues habían muchas diferencias, ¿ya? Esas diferencias terminaron convirtiéndose pues en temas de discusión, ¿no? En disputas en esta conferencia de Yalta. Por ejemplo, cuando se discutió sobre el futuro de Alemania. Cuando Alemania sea derrotada, ¿qué hacemos con Alemania? Pues Stalin dirá, hay que repartirnos Alemania por un tiempo entre los tres. ¿Cuánto estamos aquí? Entre tres países. Y así la Unión Soviética controlaría un tercio de Alemania. Pero los otros plantearon, no, vamos a dividir Alemania entre cuatro, agregando ¿a quién? A Francia. Muy bien, entonces la Unión Soviética iba a recibir solo un cuarto de Alemania, que es menos que un tercio, ¿no? Entonces no le gustó esto a la Unión Soviética. No, entre tres. No, entre cuatro. Pues discutieron en la guerra, en la conferencia de Yalta, ¿no? Se considera que estas discusiones son los que dieron origen, dieron inicio a la Guerra Fría. Al final quedaron que Alemania sí sea dividida entre cuatro, pero a la Unión Soviética le van a dar una tajada más grande que el de los otros. Es decir, le van a dar un tercio de Alemania a la Unión Soviética. Y los demás ya se repartían los dos tercios que quedaban. Muy bien. Ahora, ¿y por qué la Guerra Fría? ¿Por qué? ¿Por qué no podían simplemente vivir cada uno en su territorio y listo? ¿Por qué, ya? ¿Por qué tenían que vivir esta Guerra Fría? Es porque, a ver, para el siglo XX, el mundo es capitalista, ¿ya? El mundo es capitalista. Está la burguesía, ¿no? La propiedad privada, los trabajadores asalariados, el mundo es capitalista. Pero la Unión Soviética era socialista, está en contra del capitalismo y había logrado que muchos países de Europa y de Asia se vuelvan también socialistas. La Unión Soviética buscaba que el socialismo se extienda por todo el mundo. Así como el capitalismo eliminó al feudalismo, ¿ya?
el socialismo pretendía eliminar el capitalismo, tomar completamente su lugar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en Oriente, en Asia, en partes de Europa, ya había triunfado el socialismo. El temor era a que triunfe también en Occidente. Cuando yo digo Occidente, me refiero a América y a Europa Occidental. Los países de estos lugares, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿no?, entre otros, temen que el socialismo o comunismo llegue también a Occidente. Las burguesías de Estados Unidos, de Inglaterra, Francia, temían que el comunismo llegue hasta sus países. ¿A quién le teme la burguesía? ¿Qué cosa teme la burguesía de esta ideología, de los comunistas? Lo que teme es que les quiten sus propiedades. Recuerda que la ideología socialista o comunista lo que plantea es la eliminación de la propiedad privada. Que la propiedad ya no sea de unos pocos, sino sea de todos. Reemplazar la propiedad privada por la propiedad social o estatal. Y la burguesía pues va a temer esto, ¿no? De ahí que los grandes, ¿no?, empresarios, la gente muy rica, pues va a presionar a sus gobernantes para que hagan algo, ¿no?, para que usen las fuerzas armadas. Y así no podían vivir en paz porque, por un lado, estaba expandiéndose el comunismo y los capitalistas, pues, van a buscar detener esa expansión, detener la expansión. ¿Ya? Es como, pues, ya que descubras un cáncer en tu cuerpo, pues, no vas a despreocuparte y vivir nada más, ¿no? Tienes que buscar detener el avance de esa enfermedad, ¿no?, con cualquier medio posible. ¿Ya? No es que el comunismo sea un cáncer, ¿no?, sino solo es un ejemplo. Igual, pues, los capitalistas van a buscar con todos los medios posibles detener el avance del comunismo por el mundo. Muy bien. Y por supuesto que Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos querían dirigir el mundo, querían dominar, ¿no? Así que también hay una disputa hegemónica, una disputa por el control mundial entre ambas superpotencias. Muy bien, en las características hablamos de bipolaridad. ¿Qué es esto? Bipolaridad. ¿Ah? Cuando hay dos, ¿ya?, centros de poder en el mundo. Cuando hay dos líderes en el mundo, dos países que son cabeza, ¿no?, y son rivales y tienen prácticamente la misma fuerza, ¿no? Así que la Guerra Fría es un caso clarísimo de bipolaridad mundial. Actualmente, ¿cómo lo ven ustedes, muchachos? Actualmente, si piensan en los países más fuertes del mundo, ¿creen ustedes que hay dos gigantes que tienen el mismo poder? O sea, ¿estamos viviendo una bipolaridad? ¿O solo hay un gigante que tiene, ¿no?, el mayor poder en el mundo? Unipolaridad. ¿O creen que hay más de dos, tres o más? A esto le llamaríamos multipolaridad. Uni, bi, multipolaridad. Esto lo discuten los expertos, ¿no?, en cuestiones internacionales, ¿no? ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Ya? ¿Qué pasa, no? ¿Cuáles son los grandes? Pues, a ver, ya me dicen por acá uno, allá, unipolaridad. O sea, supongo que Estados Unidos, ¿no? La única potencia en el mundo. Eso era clarísimo en los años 90, ¿ya? Ahora hasta los primeros años de este siglo XXI, ¿no? Pero actualmente ya lo ponen en duda porque dicen que China ha crecido tanto que tal vez podemos hablar ya de dos gigantes, ¿no? Estados Unidos y China. Entonces, si crees que Estados Unidos está muy por encima de China todavía, unipolaridad. Si crees que China está a la altura ya de Estados Unidos y ambos son pues, los más grandes, bipolaridad. Si crees que no están solo ellos, sino que también Rusia se ha recuperado y también las potencias de Europa, porque no Japón, ¿ya? La India, etcétera, tal vez estarías hablando de una multipolaridad, ¿ya?
Eh, ok, ok. Entonces, en chat me mencionan pues bipolaridad, unipolaridad, ya. Entonces ya manejamos esos términos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de Guerra Fría, claramente era un caso de bipolaridad, ¿ya? Muy bien. Sigamos a ver. Muy bien. Le llamamos Guerra Fría porque el enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS no fue armado. Es decir, no llegaron a enfrentarse con sus armas, sus misiles, sus armas nucleares, ¿no? No mandaron pues sus aviones a bombardear al otro, ¿no? ¿Ya? No lo hicieron. Fue una competencia, una lucha, un odio, pero eh, ya no utilizaron las armas directamente contra el otro, ¿ya? Por eso la Guerra Fría es un enfrentamiento no armado. Es una guerra no armada, ¿ya? Así es, no se enfrentan de esa manera. Pero podrían en cualquier momento hacerlo, ¿ya? Sin embargo, ningún presidente de Estados Unidos en ese tiempo, ningún gobernante de la Unión Soviética en ese tiempo, se atrevió a iniciarle la guerra al otro. Ninguno se atrevió, ¿ya? Y así pasaron 40 y tantos años y no se dio la Tercera Guerra Mundial. ¿Ya? Han pasado cuántos años hasta hoy de la Segunda Guerra Mundial y felizmente no hay Tercera Guerra Mundial hasta ahora. ¿Podrá haber de acá a pocos años? De acá a pocos años lo veo difícil. De acá a muchos años sí, no sé, no sé qué pasará con el mundo, ¿no? Muy bien, esperemos que no. Muy bien. ¿Cuáles son las dos ideologías que se oponen? Pues, si hablamos de ideologías, pues hablamos de el liberalismo y el socialismo o comunismo. ¿Ya? De tal manera que gran parte de los hombres en el mundo, pues eran liberales, creen en la propiedad privada, creen en las libertades individuales, y otra gran parte del mundo, pues, eran socialistas o comunistas, ¿ya? Ellos no creían en la propiedad privada, creían que la propiedad privada era, pues, la base de la desigualdad, ¿no? Y, pues, creían más en la igualdad que en la libertad, ¿no? Los socialistas. Muy bien. Ya en el aspecto económico, pues, los defensores del capitalismo y los defensores de una economía socialista sin propiedad privada. Había un choque ideológico. Eran años donde se debatía mucho esto. Repito, ahora como que ese choque ideológico ya es menos. Las ideologías ya no llaman tanto pues la atención como en el pasado. Eh, muy bien. Tenemos una gran carrera armamentista. ¿Podemos llamarle paz armada a la Guerra Fría? Sí, podríamos llamarle un periodo de paz armada. Paz porque no llegaron a enfrentarse con armas Estados Unidos y la Unión Soviética. Armada porque impulsaron una fuerte carrera armamentista. ¿Ya? Muy bien. Y esta carrera armamentista, pues por supuesto que abarcaba mejorar los tanques, los barcos, los submarinos, los portaaviones, los aviones, pero ahora habían cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas como, pues, la bomba nuclear, también llamada bomba atómica. Vamos a tomar como lo mismo bomba atómica y bomba nuclear, ¿ya? Que sabemos que Estados Unidos fue el primero en crearlo, ¿no? Y lo usó contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, si Estados Unidos hubiera logrado tener el control solamente ellos de la bomba atómica, pues Estados Unidos habría estado muy por encima de la Unión Soviética y no estaríamos hablando de Guerra Fría. Sin embargo, la Unión Soviética llegó a crear su propia bomba atómica. En 1949 creó su bomba atómica y le empató a Estados Unidos. ¿Ya? Un empate atómico. ¿Ya? Muy bien. Estados Unidos luego dio un paso más allá. Superó la bomba atómica. Creó el arma más poderosa que el hombre ha creado hasta ahora, la bomba de hidrógeno. Hasta 500 veces más fuerte que las bombas que soltaron en Hiroshima o en Nagasaki. La bomba H, ¿no? La bomba de hidrógeno.
Unión Soviética le empató creando su propia bomba atómica, perdón, su propia bomba de hidrógeno, y siguió el empate atómico, ¿no? Y así. Ahora, ¿y cómo arrojas el arma? Pues en la Segunda Guerra Mundial lo soltaron desde avioncitos, pero ahora ya no se puede hacer eso. Tu avión lo destruyen antes que llegues a este país enemigo. Pues tienes que colocarlo en un misil súper veloz. Entonces en esta Guerra Fría también destacamos puesto los misiles de gran alcance, ¿no? Entonces un misil con cabeza nuclear que viaje pues a una gran velocidad, que no pueda ser detenido pues y que impacte, ¿no?, sobre el enemigo. Y no un misil, decenas, cientos, miles. Durante la Guerra Fría llegaron a construirse unas 15 o 16 mil de estas armas, entre armas nucleares y armas y bombas de hidrógeno. 15 o 16 mil. ¿Ya? Si con solo dos de estas Japón se rindió, ¿qué haces con ya todas esas miles de armas? ¿No? No es para luchar contra los extraterrestres cuando vengan. Eso es algo que se dice actualmente, imagínate. Pues eso puede destruir a toda la humanidad. Si se liberara toda la radiación de esas armas nucleares, podría ser que todo el ser humano, todos los seres humanos en la Tierra mueran, ¿ya? Por esta nube radioactiva que llegaría a formarse sobre la Tierra, ¿no? Así que la Tercera Guerra Mundial podría significar el fin de la existencia humana. O sea, tenemos un arma tan fuerte, armas tan fuertes en conjunto, que podría hacer que el ser humano deje de existir. Eh, pues esperemos que no, ¿ya? Ahora he visto películas en que se busca pues otros lugares en el mundo porque la Tierra se está destruyendo, tal vez el hombre lo está destruyendo, ¿no? Con una guerra de este tipo, ¿no? Esperemos pues que tomemos conciencia, ¿no?, de eso. Y eso pues depende de los grandes, ¿no? Perú no tiene armas nucleares, pues. Los tiene Estados Unidos, tiene Rusia, China, Inglaterra, Francia. Ellos tienen la mayor parte de las armas nucleares. Bien, tenemos la amenaza de una guerra nuclear, ¿no? Lo que estamos señalando. Pues esa guerra sería la Tercera Guerra Mundial, ¿ya? Con armas nucleares, ¿cuántos muertos dejaría pues la Tercera Guerra Mundial? Pues tal vez la muerte de, pues, todos los seres humanos, ¿no? Dicen que si se da una guerra como esta, sobrevivirían los que estén más al sur del mundo, porque todo el hemisferio norte será destruido porque ahí están las grandes potencias, en el hemisferio norte. Así que nos vamos a Chile, nos vamos a la Antártida, ahí no va a llegar la radiación. ¿Ya? ¿Y quién va a ir en ese momento pues hasta allá? O si no, tu búnker, tu, ¿ya? Tu fortaleza de plomo, pues muchos metros bajo tierra y con comida para soportar meses hasta que toda la radiación pues desaparezca, si es que desaparecen. Muy bien, a ver, sí que ojalá esto nunca se dé. Ahora, no hubo una tercera guerra mundial, pero sí hubieron conflictos locales, ¿ya? Locales, es decir, en cierta parte del mundo se dio alguna guerra entre capitalistas y comunistas. Por ejemplo, la guerra de Corea o la guerra de Vietnam, que vamos a estudiar después, ¿no? Muy bien, también hubieron golpes de Estado, ¿ya? En Chile llegó al poder un presidente socialista llamado Allende, pues Estados Unidos con la CIA y con un militar chileno, Pinochet, tramaron un golpe contra Allende y lo sacaron. Allende murió en ese golpe, porque a Estados Unidos no le convenía que Chile sea socialista, ¿ya? Pero por el otro lado también, la Unión Soviética va a financiar revoluciones para que más países sean socialistas. La Unión Soviética, por ejemplo, ¿no?, apoyó la revolución de Nicaragua, ¿no? O también apoyó a Fidel Castro, ¿no?, acá en Cuba. Bien, entonces las superpotencias no se peleaban directamente, pero buscaban, ¿ya?,
enfrentamientos de ese tipo, ¿no? Revoluciones, golpes de Estado, conflictos locales. Claro, Pinochet luego fue un dictador de Chile, pero un dictador de derecha, o sea, un dictador capitalista, no un dictador socialista, ¿ya? Hay dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Cuba es una dictadura de izquierda, ¿no? Pero hay dictaduras de derecha también, ¿no? La Alemania nazi era una dictadura de derecha, ¿no? Pues Chile de Pinochet fue una dictadura de derecha, ¿ya? Entonces, tenemos que diferenciar eso, ¿no? Ajá, entonces, si es izquierda, pues, porque es socialista, ¿no? Derecha, porque defiende el capitalismo. O sea, ¿está a favor o está en contra de la propiedad privada? ¿No? Para definir, pues, si es derecha, izquierda, ¿no? Socialista o capitalista. Muy bien, espero que no, ya, se mareen con estos temas que tiene que ver mucho de política, ideologías, ¿ya? Pero, pues, ya, eso es la realidad, ¿no? Eso es lo que ha pasado en el siglo XX y todavía se da, pues, hasta nuestro tiempo, ¿no? Y esto va a seguir, ¿no? Muy bien, sigamos a ver. El telón de acero. Un ex primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, que ya no gobierna Inglaterra, ya no es primer ministro, él, en un discurso que hizo en una universidad en Estados Unidos, habló de un término, dijo el telón de acero, o, en otra traducción del inglés al castellano, una cortina de hierro. ¿A qué le llamó telón de acero Churchill? Churchill decía que desde un punto de Europa hasta otro, ha caído sobre este continente europeo un telón de acero. ¿Ya? Tal vez alguna vez, no sé, discutiste con tu hermano, ¿no? Y quisiste colocar una cortina que separe, pues, la habitación entre los dos. ¿Ya? Discutiste con tu compañero de clase y colocaste una raya, pusiste tu cartuchera para que no pase el límite, ¿no? Entonces, igual en Europa había una frontera que separaba a los países que eran capitalistas de los países que eran socialistas. Entre los países capitalistas había un normal flujo de gente. Entre los países socialistas la gente podía ir de un lugar a otro, pero lo difícil era pasar de la Europa socialista a la Europa capitalista. Era difícil, ¿ya? Sobre todo para los que vivían en Berlín Oriental, ¿ya? Para llegar a Berlín Occidental, que era capitalista, había un muro, el famoso muro de Berlín, ¿no? Que luego, ¿no? Estudiaremos más. Muy bien, ¿ya? Y acá en esta caricatura aparece Churchill, pues este muro sería pues la cortina de hierro o el telón de acero, entonces separa Europa en dos partes, ¿no? Un lado capitalista y por allá un lado socialista, ¿no? Muy bien, entonces solo es una caricatura, no es que realmente haya una cortina de hierro, no, no, no es así, ¿no? En la frontera no hay pues un muro de acero, ¿no? Hay hitos, ¿no? Hay puestos, pero no hay eso, ¿no? Es una manera de hablar, ¿no? Bien, acá tenemos un mapa del mundo y vemos que hay dos colores que aparecen, ¿no? Hay dos colores que predominan, ¿ya? Un color medio rojizo, ¿ya? Anaranjado en algunos momentos. Esto representa a los países socialistas. Y hay otro color, ¿ya? Azul, ¿no? Celeste, un color azulado que representa al mundo capitalista. Como verás, si vemos América, la mayor parte de América era capitalista, incluido Perú. ¿Ya? Por cierto, estas pistolitas que aparecen representan, pues, golpes de Estado, dictaduras de derecha, ¿ya? Porque si están de azul, derecha, ¿no? Ahí está. En cambio, si hay pistolitas rojas o puños rojos, quiere decir, pues, que hay revoluciones o golpes de Estado socialistas, como en Cuba, en Nicaragua, ¿no? Muy bien. Si vemos África, como que una parte socialista, otra parte capitalista, ¿no? Si vemos Oceanía,
pues todo azulito, así que Oceanía capitalista. Si vemos Asia, la mayor parte está rojo, así que socialismo, en la mayor parte, ¿no? En Japón no, pero China sí. ¿Ya? China fue socialista, hoy lo es parcialmente. Japón nunca fue socialista. Si vemos Europa, no, acá no se ve bien Europa, mejor sigamos con el siguiente mapa. Acá están. Si vemos Europa, pues vemos otra de los dos colores, el azul o celeste representa el capitalismo y el rojo al socialismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde está el telón de acero que hablaba Churchill? ¿Ves? Acá hay una línea más oscurita, una línea media marrón, algo así, ¿ya? Entre el color azul y el color rojo. Pues a eso se refería Churchill con el telón de acero. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. ¿Qué países eran socialistas? A ver. Unión Soviética, Polonia, RDA, que es una parte de Alemania, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, también Yugoslavia y Albania. ¿Qué países de Europa eran capitalistas? Islandia, Irlanda, el Reino Unido, al cual también llamamos Gran Bretaña o Inglaterra, Noruega, Suecia, Finlandia. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Pues los Países Bajos, Holanda, Bélgica, una parte de Alemania, la llamada República Federal Alemana. Acá aparece Luxemburgo, Francia, Suiza, Austria, Italia, España, Portugal, Grecia, Turquía. Muy bien, son capitalistas. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Entonces, el capitalismo, ¿dónde predominó? En Europa occidental. ¿Ya? Lo occidental es lo que está al oeste. Muy bien, el socialismo oriental. Lo oriental es lo que queda al este. Al este. ¿Ya? Muy bien, entonces Europa dividida entre dos ideologías, entre dos sistemas, y así estaba el mundo, ¿no? Dividido, ¿no? Muy bien, eso es la Guerra Fría. Sigamos a ver. Sigamos. Ya, por acá decimos que el bloque occidental estaba liderado por Estados Unidos, el oriental por la Unión Soviética. En el bloque occidental, la economía es capitalista y el capitalismo se basa en la propiedad privada de los medios de producción. En cambio, las economías de los países socialistas se basaban en la propiedad social de los medios de producción. Es decir, las empresas son del Estado, nos pertenecen a todos. En el capitalismo, las empresas son de sus dueños, de los que invirtieron sus capitales para abrir esas empresas. Muy bien, propiedad privada versus propiedad social. Otra diferencia, el libre mercado. En el capitalismo, eh, son los empresarios los que deciden cuándo producir, cuánto, cómo, qué cosa, ¿ya? En cambio, en un país socialista, es el Estado el que decide cuánto producir, ¿no? Qué cosa producir, porque las empresas le pertenecen al Estado en un país socialista. En un país capitalista, las empresas le pertenecen, pues, ¿no? A los burgueses, a los propios empresarios, y ellos deciden. El Estado no le dice a los empresarios qué tienen que producir, ¿no? ¿Ya? En un país capitalista, pues, hay mayor libertad económica, ¿no? Para hacer negocios, ¿ya? En un país socialista no. No te permiten abrir una empresa así nomás, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. En, en el mundo capitalista, pues se defiende la ideología liberal, que se centra en la defensa de las libertades individuales. Por eso, en el mundo capitalista se habla de un mundo libre, ¿ya? Que así seas pobre, eres libre, tienes derechos, puedes votar. Muy bien, en el mundo socialista
las libertades no son lo principal, sino la búsqueda de la igualdad socioeconómica, el que no hayan esas fuertes diferencias entre ricos y pobres que hay en el capitalismo. Y para eso el Estado tiene que ser el dueño de los medios de producción, generar riqueza y esa riqueza distribuirla de manera equitativa entre la gente. Pues muchas veces se lo quedaban los que dirigían el gobierno. Así que tenemos dos maneras ¿no? Gobernar, de ver las cosas, son muy distintos. De allí que, pues, sean enemigos, ¿no? Estados Unidos quiere que el capitalismo se implante en todo el mundo, la Unión Soviética quiere que el socialismo se implante en todo el mundo. Muy bien, entonces tenemos este cuadro para ver las diferencias. Doctrina Truman. A ver, Truman, este apellido te sonará. Truman era el presidente de Estados Unidos cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Harry Truman, el que ordenó utilizar las bombas atómicas contra Japón. Muy bien, Harry Truman. Cuando empezó la Guerra Fría, Truman era el presidente de Estados Unidos. ¿Ya? Y a diferencia de los años anteriores, en que Estados Unidos no intervenía, ustedes recuerdan que Estados Unidos no estuvo desde el inicio, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Se metió durante la guerra. En cambio ahora, Estados Unidos se va a meter en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, en la guerra de Afganistán, se va a meter en todo lo que pase. ¿Ya? Entonces, la doctrina Truman viene a ser una política intervencionista de Estados Unidos, el de meterse en asuntos de otros países, sean de Europa, de América, de Asia, en cualquier parte. ¿Ya? ¿Con qué intención? Pues con la intención de detener el avance del comunismo. ¿Ya? Así es. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, eh, ciertos movimientos de personas comunistas en Grecia querían tomar el poder en Grecia. Estados Unidos, ¿qué hizo? Mandó ayuda a los gobernantes de Grecia, mandó armas para impedir que esos grupos comunistas tomen el poder en Grecia. Entonces, Estados Unidos se metió en los asuntos de otro país para evitar que ese país se vuelva comunista. Esa es la doctrina Truman. Nos metemos donde sea con tal de detener el avance del comunismo. ¿Ya? Y los norteamericanos apoyaban esto, ¿no? Estaban de acuerdo. ¿Ya? Ahora, si esto ya luego se complicaba, muchas muertes, ya podrían estar en contra, como pasó con la guerra de Vietnam, que Estados Unidos fue para evitar el avance comunista en Vietnam, pasaban los años y Estados Unidos no terminaba de ganar la guerra. Y bueno, pues ante los muertos de estadounidenses, la gente dijo, pues ya no queremos la guerra coreana, retiremos. Al final Estados Unidos abandonó esa guerra. Bien, ahí está Harry Truman entonces, ¿no? Ahí lo que él dijo cuando justamente en Grecia y en Turquía habían problemas. Muy bien, así es. Cuando Estados Unidos decide ayudar en la reconstrucción de Europa, pues ahí vemos una intervención, doctrina Truman. Cuando Estados Unidos crea la OTAN, una alianza militar para meterse contra la Unión Soviética, vemos la aplicación de la doctrina Truman. Cuando Estados Unidos se metió a la guerra de Corea o a la guerra de Vietnam, vemos la aplicación de la doctrina Truman. Muy bien. Lo mismo hará la Unión Soviética, solo que no se utiliza, ¿no?, un término así especial como en el caso de Estados Unidos, doctrina Truman. Plan Marshall. ¿Ya? Esto, ¿no?, es un tema muy importante, ¿ya? Siempre pregunto por el Plan Marshall. A ver, Europa estaba destruida por la guerra, ¿ya? Y para reconstruirse, pues necesitaba apoyo extranjero. Muy bien, así que Estados Unidos decide ayudar en la reconstrucción de Europa, ¿ya? ¿Qué hace? Pues
van a enviar dinero, mucho dinero, ¿ya? En ese tiempo se habla de unos 13.000 millones de dólares. 13.000 millones. Actualmente, como se ha devaluado el dólar, de ese tiempo ahora, pues actualmente serían como unos 100.000 millones de dólares, dólares actuales, ¿no? Pues todo ese dinero, Estados Unidos lo lleva a Europa y la mayor parte lo regala a los países de Europa para su reconstrucción. Ahora, ¿Estados Unidos, ustedes creen, va a ayudar a un país comunista? No lo va a hacer. Entonces, ¿qué condiciones había para que recibas la ayuda de Estados Unidos? Que seas capitalista, ¿ya? Si no, no hay dólares para ti. Estados Unidos buscaba, pues, que aquellos países de Europa que se habían vuelto socialistas o comunistas, dejen de serlo, se pasen al lado del capitalismo. Estados Unidos quería, con el Plan Marshall, detener el avance del comunismo. ¿Ya? Muy bien. Ahí están. Los países de Europa Oriental no aceptaron la ayuda de Estados Unidos porque no quisieron ya ser capitalistas. Así que los países que van a recibir la ayuda van a ser los países de Europa Occidental. ¿Ya? Vamos a colocar acá un mapa. Este mapa ya lo hemos visto. ¿Sí? Ya sabemos qué países están acá. Muy bien, los que recibieron la ayuda del Plan Marshall son los países que están de color verde. ¿Ya? Y esta barra roja indica cuánto recibieron. ¿Ya? A ver, identificamos los países. Esta barra más grande, ¿de qué país es? ¿Mm? El país que más plata recibió de Estados Unidos con el Plan Marshall, pues, ¿qué país fue? Pues un país considerado el brazo derecho de Estados Unidos. Inglaterra. Inglaterra, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Ahí lo identificamos, ¿sí? Muy bien, la otra barra grande está aquí. El segundo país que más recibió de Estados Unidos, ¿quién fue? ¿Ah? ¿Qué país es este? Lo Francia. debo reconocer. Francia, claro, ¿no? Estados Unidos tiene dos brazos, Inglaterra y Francia. Hasta ahora. Hasta ahora Estados Unidos tiene pues a Inglaterra y a Francia, ¿no? Como dos brazos pues que le van a ayudar pues en sus guerras, ¿no? Muy bien. Y de ahí ya tendríamos a una Alemania, la llamada República Federal, Italia, Holanda, Bélgica y así varios otros. ¿Ya? España, profe, ¿por qué no recibió la ayuda? Ah, porque España era fascista. El fascismo no cayó en España. Su dictador, Franco, seguía gobernando hasta 1975. Y al otro lado, ¿por qué no reciben ayuda del Plan Marshall? Porque eran socialistas. Estados Unidos no va a ayudar a los países socialistas. Que te ayude la Unión Soviética. Bien, entonces justamente la Unión Soviética, ya sabes quiénes fueron los más favorecidos con el Plan Marshall, la Unión Soviética, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a crear un plan similar para apoyar a los países de Europa Oriental, a los países socialistas. Este plan se llamó el Plan Molotov. Sin embargo, más importante fue el Plan Marshall, ya que Estados Unidos tenía más riqueza para ofrecer. Y pues muchos ya caen pues ante los dólares, ¿no? Pues, te ofrecen muchos dólares para seguir ciertas órdenes, para, ¿no? Pues, ya, y ahí pues, ya Estados Unidos, como ves, no domina invadiéndote, ¿no? Domina pues a través de los dólares, ¿ya? Todos necesitamos pues apoyo, ¿no? A un momento, y pues estamos deseosos de obedecer si hay alguna ayudita de unos millones pues, de dólares por ahí, ¿no? Muy bien, por eso, ¿qué parte de Europa se reconstruyó más rápido? ¿La zona occidental o la zona oriental? La zona occidental, porque fue la que recibió el Plan Marshall. ¿Sí? Muy bien. El Plan Molotov es menos conocido, menos importante. Bien, también claro, los europeos se unieron para ayudarse entre ellos y poder reconstruirse más rápido. Por eso se habla de la Comecon en Europa Oriental
y la Comunidad Económica Europea en Europa Occidental. Profe, ¿existía la Unión Europea en ese tiempo? ¿Ustedes creen que Europa podía estar unida en esos años? No, está dividida, hay un telón de acero, ¿no? No puede existir la Unión Europea mientras exista la Guerra Fría. Por eso, una vez que terminó la Guerra Fría, en Europa surgió la Unión Europea, porque los países que eran socialistas dejaron de serlo y ahora podían unirse ya al resto de europeos. Bien, ahora, otro país que necesitaba mucha ayuda era Japón, destruido también en la Segunda Guerra Mundial, destruido, hasta bombas atómicas le cayeron a Japón. Entonces Estados Unidos, que fue el que lo destruyó, ahora va a ir con dólares también a reconstruir Japón. A esta ayuda se le conoce como el Plan .G. Bueno, en inglés se dice de otra manera, pero mi inglés es muy malo, así que lo leo como está. Plan .G. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces Japón, eh, pues con la condición de ya no ser enemigo de Estados Unidos. Hasta ahora, Japón no ha vuelto a ser enemigo de Estados Unidos, no han vuelto a pelear. Y Japón, pues, no sé, si fuera japonés, yo tendría cierto rencor a Estados Unidos, ¿ah? Porque que nos hayan arrojado bombas atómicas, en esas bombas atómicas, en Hiroshima y en Nagasaki, no murieron soldados, murieron ancianos, mujeres, niños, porque los varones estaban en la guerra o estaban muriendo, ¿no? En otro lado. En esas ciudades habían ancianos, mujeres y niños. Esos niños, miles de ellos murieron con esas bombas atómicas y los niños nunca son culpables de nada. Pues eso, pues Japón nunca lo ha vengado, ¿no? Pues Estados Unidos se encargó de que Japón no vuelva a ser su enemigo. Y hasta ahora, pues nada, ¿no? Nada con Japón. No le deja hasta ahora Estados Unidos a Japón armarse como, como lo había hecho pues hasta la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no le deja a Japón armarse. Ni a Alemania ni a Italia, que fueron los tres enemigos durante la Segunda Guerra, ¿no? Muy bien, sigamos a ver alianzas militares. Igual que en las guerras mundiales, se forman en la Guerra Fría dos alianzas. Si llegara a darse la Tercera Guerra Mundial, se enfrentarían entre ellos. ¿Cuáles eran estas alianzas? La OTAN y el Pacto de Varsovia. ¿Ya? Muy bien. La OTAN es la alianza dirigida por Estados Unidos. Aquí están Canadá, Inglaterra, Francia, Bélgica, Portugal, Italia, ¿ya? Etcétera. Muy bien, potencias de Norteamérica y de Europa Occidental. En el Pacto de Varsovia está la Unión Soviética y están también los países de Europa Oriental, ¿ya? Polonia, RDA, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumanía. Muy bien, primero surgió la OTAN para derrotar a la Unión Soviética si se daba la guerra. Luego la Unión Soviética creó el Pacto de Varsovia para enfrentarse a la OTAN si llegaba a haber una guerra. Ahora, hay países que no se sumaron, como Yugoslavia, que a pesar que era un país socialista, no estuvo en el Pacto de Varsovia. Yugoslavia no quiso obedecer a la Unión Soviética. Ya hablaremos de Yugoslavia en otro tema. Un personaje llamado Tito dijo no a Stalin, al gobernante de la Unión Soviética. Muy bien. ¿Alguna vez se pelearon la OTAN y el Pacto de Varsovia? Nunca se pelearon. Nunca se pelearon porque no hubo Tercera Guerra Mundial. ¿Sí? Actualmente, una de estas dos alianzas sigue existiendo. La otra ha muerto ya. ¿Qué alianza sigue existiendo actualmente? Pues la que existe hasta el día de hoy, y es una alianza militar poderosa, es la OTAN. ¿Ya? OTAN dicen también, ¿no? OTAN. NATO dicen otros, me lo voltean ahí las iniciales. Muy bien, la OTAN. Es la alianza militar más poderosa del mundo actualmente, con Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros. El Pacto de Varsovia ya no existe.
ya no existe porque este bloque socialista se cayó en 1991 cuando la Unión Soviética desapareció. Muy bien, bloqueo de Berlín. Te decía que Berlín es la capital de Alemania. Berlín estaba dividida en dos zonas. La zona oriental era socialista, la zona occidental, capitalista. La gente de Berlín necesitaba ayuda después de toda la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba mandando ayuda por carretera a los habitantes de Berlín Occidental. Sucede que Berlín se encuentra dentro de la zona de Alemania bajo control de la Unión Soviética. Así que no era fácil ir por allá. Llegó un momento en que Stalin, el gobernante de la URSS, decide cerrar esas carreteras. Estados Unidos ya no podía mandar esa ayuda. Estados Unidos le exige a la Unión Soviética que abra las carreteras. La Unión Soviética le dice, no lo voy a hacer. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer al respecto? Estados Unidos y la Unión Soviética podían empezar una guerra. Ninguno se atrevió a atacar al otro. Guerra Fría, ¿no? Se odian, pero no se atreven a sacar las armas contra el otro, ¿no? Estados Unidos terminó mandando la ayuda por el aire, con aviones. Ya no usó las carreteras. Entonces, este bloqueo de Berlín, este bloqueo de las carreteras, fue una primera crisis que pudo haber terminado en la Tercera Guerra Mundial, pero no pasó nada al final. Esta caricatura, ahí están Stalin de la Unión Soviética, Truman de Estados Unidos, moviendo sus fichas. Entonces, así representan pues la crisis de Berlín. Muy bien, acá tenemos un mapa de Alemania. A ver, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 1945, Alemania quedó repartido entre 4 países. ¿Ya? Vemos acá un sector de la Unión Soviética, otro de Gran Bretaña, otro de Francia y otro más de Estados Unidos. ¿Ya? Dividido entre 4. Berlín, como ves, está dentro de la zona de la Unión Soviética, la ciudad de Berlín. Berlín también fue dividido entre 4 zonas. ¿Ya? Muy bien. Años después, en 1961, entre el sector soviético y los otros sectores se construyó el famoso Muro de Berlín, ¿ya? Que hablaremos luego de ese tema. Ahora, 4 años después, en 1949, las zonas de los países capitalistas se unieron en un país, la República Federal Alemana. Nombre muy largo, le vamos a llamar RFA. Es la Alemania capitalista, la Alemania occidental, con capital en Bonn. Y la otra parte, la que era el sector de la Unión Soviética, pues se convirtió en la otra Alemania, la República Democrática Alemana, ¿ya? Con sus iniciales RDA. Entonces, como ves, en la Guerra Fría existieron 2 Alemanias, ¿ya? No te olvides, la RFA, o RFA, como le decimos de broma, pues era la Alemania capitalista, y la RDA, la Alemania socialista. Ya, acá la han pintado de rojo, se usa el rojo normalmente para representar el socialismo. Muy bien, ahí está. Muy bien, y tenemos un gráfico más ya para finalizar. La Guerra Fría empezó en 1945 y termina en 1991. Son 40 y tantos años. Todo lo que se ha hecho es dividir la Guerra Fría en varios periodos. ¿Ya? En los primeros años fue el periodo de máxima tensión, de mayor odio, de mayor rivalidad. ¿Quién estaba en ese tiempo? Pues estaba Harry Truman en Estados Unidos y estaba Joseph Stalin en la Unión Soviética. Son los que iniciaron la Guerra Fría. Truman y Stalin, no te olvides, ¿ah? Muy bien, pero luego que murió Stalin en el 53 y Truman ya dejó de ser presidente,
vinieron otros, Khrushchev, Kennedy, vinieron varios gobernantes. Entonces, en ese tiempo la tensión bajó un poco y se habla de la coexistencia pacífica. Este nombre es porque ellos decidieron aprender a convivir, ¿ya? Porque si no aprendían a convivir, terminarían matándose en una guerra nuclear donde los dos serían destruidos. Le llamaron coexistencia pacífica a esta parte. Luego volvió la rivalidad fuertemente en los años 80, el rebrote. Esto es porque Estados Unidos se dio cuenta de que la Unión Soviética había entrado en crisis, ¿ya? Así que Estados Unidos volvió a la carga con la rivalidad. Y ya finalmente termina la Guerra Fría cuando la Unión Soviética desapareció. Se desintegró. Actualmente ya no existe la URSS. Existen 15 países que salieron de la URSS, ¿ya? El pedazo más grande es lo que llamamos Rusia actualmente. Bien, así que vamos a seguir hablando de Guerra Fría, ¿no? En los temas que siguen, pero pues por ahora nos vamos a quedar aquí. Listo, chicos.